La medicina es una ciencia que ha presentado múltiples modificaciones a lo largo del tiempo. Desde sus inicios requirió que el ser humano piense y se plantee preguntas que lo ayuden a resolver aquellos problemas que perturbaban su salud. Así, la evolución de nuestra especie ha ido de la mano con esa disciplina. Cada perspectiva adoptada con el pasar de los años ha impactado fuertemente en el modo de concebir el cuerpo y las enfermedades. Como estudiantes de medicina, creemos que el estudio de estas transformaciones es indispensable para desarrollarnos como futuros profesionistas. A continuación, expondremos 3 momentos históricos que, a nuestro parecer, representan puntos clave para concebir la medicina científica que hoy en día es vigente. Empezaremos con la revolución patológica. A finales de la Edad Media, un periodo ubicado entre el siglo V y el siglo XV, la prohibición eclesiástica de las autopsias empezó a disminuir. Estas se autorizaron únicamente en casos legales. Sin embargo, algunos médicos empezaron a practicarlas en sus pacientes fallecidos con la finalidad de encontrar un diagnóstico o causa de muerte. La generalización de esta práctica y la publicación de numerosos textos de correlación anatomoclínico marcó el inicio de la revolución patológica en el siglo XVI. El primero en dejar un registro de su experiencia fue un médico florentino llamado Antonio Benivieni. En sus escritos incluyó breves descripciones clínicas de la enfermedad. Benivieni tenía especial interés en la práctica. Siempre trataba de encontrar una explicación satisfactoria para los síntomas y la defunción del paciente. Ahora nos centraremos en uno de los médicos más famosos del siglo XVII, Johann Jakob Wepfer. ¿Por qué se le consideraba un médico importante? Veamos. Wepfer era un patólogo y farmacólogo suizo. Tenía interés particular en afecciones cerebrales y se esforzaba por conseguir autorizaciones para autopsiar a sus pacientes fallecidos. Destaca por ser aquel médico que descubrió los signos patológicos de la apoplejía, que era el nombre que recibía el accidente cerebrovascular en esta época. Wepfer fue el primero en identificar los signos post-mortem de la hemorragia en el cerebro de pacientes fallecidos por esta causa. Su hipótesis fue que los signos patológicos podrían ocasionarse por un bloqueo de una de las principales arterias que irrigan al cerebro, cuestión que la ciencia médica confirmaría tiempo más tarde. Es así como la revolución patológica fue el principio de una nueva forma de estudiar a la enfermedad. ¿Qué es la anatomía patológica? Es la especialidad médica que estudia los cambios morfológicos producidos por las enfermedades en las células, tejidos y órganos del cuerpo humano en diferentes niveles. Paolo Benivieni es considerado su fundador. Desarrolló el primer trabajo sobre ella en su principal título sobre algunas de las causas desconocidas y sorprendentes de enfermedades y curaciones en 1502, donde analizó y comparó la anatomía patológica con datos clínicos. El objetivo de sus trabajos era localizar la enfermedad y de esta manera determinar la causa de la muerte. Teófilo Boneto siguió su camino y recopiló las anotaciones de 3.000 necropsias realizadas por Vesalio, Riolano, Willis y Gleason, publicando Sepulchretum, texto que sirvió de referencia al considerarse como el primer libro completo sobre la anatomía patológica. Ahí se clasificaron las autopsias en enfermedades o síntomas. Tuvo una considerable influencia y abrió el camino para la obra de Morgagni. A Giovanni Morgagni no solo se le considera el fundador de la anatomía patológica moderna, sino también el de una medicina basada en el diagnóstico clínico de las lesiones orgánicas. Las formas habituales de comunicación científica en su época eran la exposición directa y la discusión con los colegas de los hallazgos que se tenían por novedosos. En el mejor de los casos constituían observaciones casuales que servían para ilustrar algunas historias clínicas. En 1761 se imprimía en Padua, Venecia, sobre las localizaciones y las causas de las enfermedades investigadas desde el punto de vista anatómico. Este libro describe las enfermedades por orden de la cabeza a los pies, como era habitual en la época, exponiendo más de 500 casos clínicos uno tras otro, y a cada caso sigue un informe necrópsico, por lo que el diagnóstico se basaba en signos anatomopatológicos y no en los síntomas del enfermo. La teoría de la patología humoral de Hipócrates terminó con este libro. Se finaliza con la vieja comprensión dogmática y comienza una nueva medicina. Él había reunido sistemática y coherentemente cantidades masivas de pruebas que proporcionaron la primera racionalidad de la ubicación anatómica de la enfermedad. El siguiente gran avance en la patología fue a través de Marie-France Shaver-Bichat,
quien pasó a la historia de la medicina por renovar la anatomía patológica y fundar la histología moderna. Abordó el estudio del tejido desde un punto de vista puramente sensorial, haciendo caer la teoría fibrilar vigente desde el siglo XVI y dando un sentido nuevo y definitivo al término tejido. Identificó, describió y clasificó 21 tipos de tejidos diferentes, mismos que señaló como estructuras elementales de los diferentes órganos. De acuerdo con el concepto de anatomía general, Bichat consideraba los órganos como estructuras formadas por varios tejidos que podían enfermar independientemente y no como un todo indivisible. Los órganos ya no son aislados como había indicado Morgagni. Bichat fue uno de los principales defensores del vitalismo, una doctrina que rechazó la idea de que los principios de la física y la química podrían aplicarse a la vida orgánica y a las funciones fisiológicas. Bichat argumentaba que los órganos de la vida animal poseen simetría y regularidad. También contribuyó a la fundación de farmacología experimental, mediante el estudio de los efectos de drogas en animales. Debido a la Revolución Francesa, con sus múltiples ejecutados en la guillotina, Bichat tuvo abundantes cuerpos para efectuar las disecciones. Con el inmenso progreso de la anatomía patológica del siglo XVII, la lesión anatómica se convirtió en algo fundamental. Se reforzó entonces la idea de relacionarla con el cuadro clínico que la había precedido, y esto a su vez hizo concebir la posibilidad de establecer un diagnóstico patológico antes de la muerte del enfermo. Se abrió así la época que conduciría al conocimiento científico de la enfermedad, cuya base era la objetividad. La inmunología. La inmunología es la parte de la medicina que estudia los mecanismos fisiológicos de respuesta del organismo frente a la presencia de microorganismos, toxinas o antígenos. A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, la medicina científica se establece en forma definitiva como la corriente principal del conocimiento y la práctica médica, por lo que los descubrimientos más importantes para el progreso de la medicina basada en ciencia se formularon y se hicieron en esa época. De hecho, la inmunología, aquella rama de la medicina encargada del estudio de los mecanismos fisiológicos de defensa de los organismos, tiene origen en este periodo. La inmunología tuvo un gran desarrollo, por lo que su historia es muy larga e involucra a tantos personajes como descubrimientos. Pero si queremos entrar un poco en contexto, podemos mencionar algunos de los más destacables como son Edward Jenner, considerado padre de la inmunología, Elie Metchnikoff, quien descubrió la fagocitosis, Behring, con la llamada teoría humoral o de los anticuerpos, Paul Ehrlich y su teoría de las cadenas laterales para explicar la reacción antígeno-anticuerpo, Koch, quien sin buscarlo descubre lo que hoy conocemos como hipersensibilidad celular, Charles Richet y sus aportes sobre anafilaxia, y James Gowand, quien descubrió a los linfocitos y logró explicar el concepto de memoria inmunológica. Y aunque todas fueron grandes aportaciones a este campo, para fines prácticos nos centraremos solo en los sucesos más memorables. Comenzaremos con Edward Jenner, a quien un hallazgo fortuito, combinado con observación astuta, lo llevaría a ser reconocido como el padre de la inmunología. Se dice que ha sido el hombre que, con su trabajo, ha salvado más vidas en la historia de la humanidad. ¿Pero cuál fue su tan aclamado hallazgo? Jenner ensayó un modelo basado en el empirismo científico que abrió un camino para el posterior desarrollo de la inmunología. A finales del siglo XVIII, la viruela causaba una gran mortalidad y no existía tratamiento contra ella, por lo que Jenner, quien había convivido con la enfermedad durante gran parte de su vida, se concentró en un método para prevenirla. Jenner observó que era frecuente que las lecheras sufrieran en las manos unas pústulas de carácter benigno cuando estaban en contacto con vacas que padecían dicha enfermedad, y se dio cuenta de que las vaqueras que sufrían este contagio luego quedaban a salvo de enfermar de viruela común, es decir, se hacían inmunes. Jenner decidió probar esa observación y tuvo la idea de inocular a una persona sana con la viruela de las vacas para conferir inmunidad. Después de varios experimentos, nombró a esta inoculación vacuna, como una derivación del término latino vaca, como homenaje al animal en el cual al fin y al cabo basó su estudio. Los científicos de la época, e incluso la Asociación Médica de Londres, se opusieron al tratamiento de Jenner y en muchas ocasiones realizaron críticas violentas e injuriosas. Es destacable cómo las ideas de cada época son las que han permitido el nivel de evolución de la medicina, pues aunque el descubrimiento de Jenner se le considera una gran conquista en el área médica, hoy en día sus métodos de experimentación no serían aceptados por ningún comité científico. Inmunidad celular versus inmunidad humoral. A finales del siglo XIX y principios del XX existían dos grandes tendencias en los científicos inmunólogos.
Unos que creían que los mecanismos de protección estaban en el suero, como decía la teoría de von Behring, apoyada de la teoría de formación de anticuerpos de Paul Ehrlich, y otros apoyaban a Mechnikov, que suponía que la protección frente a patógenos dependía fundamentalmente de células. Estos grupos fueron inicialmente antagónicos y excluyentes, pero posteriormente se dieron cuenta que ambos tenían razón, ya que existen respuestas inmunes, adaptativas o morales. Koch y la hipersensibilidad celular. No se puede hablar de inmunología sin mencionar a Koch, pues es quien sentó las bases científicas de la inmunología moderna, además de demostrar al agente etiológico de la tuberculosis y crear nuevos métodos de estudio de las enfermedades infecciosas. ¿Pero cómo lo hizo? Koch cultivó el bacilo causante de la tuberculosis en un medio desarrollado por él mismo. La tinción azul de metileno le ayudó a encontrar algunos microorganismos dentro de las células pulmonares y lo inoculó a diferentes animales de experimentación. Y como si todo su trabajo fuera poco, también describió el fenómeno de Koch, hoy conocida como hipersensibilidad celular, la cual consiste en la diferente reacción del organismo a la inoculación de bacilos hecha por primera vez, es decir, la primoinfección, y a la hecha por segunda vez, la reinfección. La reinfección difiere de la primoinfección en que durante la reinfección hay mayor destrucción de tejidos debido a la hipersensibilidad despertada por la primoinoculación y en que hay tendencia a que la lesión permanezca localizada. En conclusión, podemos decir que la búsqueda de la información y el raciocinio es la base de todo procedimiento humano. De igual manera, las áreas del saber están forjadas actualmente debido a que el método de investigación científica se ha aplicado para generar conocimientos nuevos y útiles. La revolución patológica nos incorporó en un campo lleno de cuestionamientos sobre el origen de diversas afecciones, gracias a la persistencia de los médicos ya presentados. Todo inicia por el hecho de querer hallar respuestas, lo cual junto con la observación permitió la elaboración de una hipótesis sobre lo que pudo causar el deceso de la persona y finalmente, con la contribución de las autopsias, obtener un diagnóstico acertado o una nueva aportación a la ciencia. Con el desarrollo de la anatomía patológica, la búsqueda de las causas de la enfermedad se sustituyó por el interés en su localización. A través de estudios prácticos, enfocados en la disección y observación, se progresó en el campo clínico para encontrar explicaciones y soluciones antes de la muerte. Por su parte, la inmunología destaca durante la transformación de la medicina empírica hacia la medicina basada en evidencia. Es evidente que como la experimentación toma fuerza durante la evolución de la inmunología, pues como se vio, la búsqueda de tratamientos requiere conocimiento profundo sobre las enfermedades, lo que solo fue posible mediante la experimentación, la observación y el uso de la razón. La comparación de épocas, además de darnos un mayor panorama de la forma en que la ciencia y su método evolucionaron de la mano del hombre y de acuerdo a las circunstancias, nos ayuda a una mejor comprensión del avance de la medicina y nos enseña que, aunque la investigación no siempre nos lleva al resultado esperado, sus productos siempre tienen importancia. Todo depende del interés que se preste a los pequeños detalles y las capacidades que tengamos para relacionar sucesos, pues como es sabido, la investigación científica es un proceso que requiere lógica y sistematización.